segundo aspecto es experiencia en administración de instituciones públicas o privadas que demuestren capacidad para dirigir o liderar equipos de trabajo. Y el tercer aspecto es lo que nosotros denominamos gestión o administración de servicios. Gestión o administración de servicios. Bueno, en esos tres aspectos debemos distribuir los 55 puntos. Yo creo que procedemos en la misma forma de asignarle a cada uno de esos tres renglones el puntaje general. Aquí estábamos platicando con algunos colegas y proponían que fueran 30 puntos para el primer aspecto. Ser fiscal, magistrado, juez o defensor, abogado litigante en ejercicio. 15 para el segundo. El segundo es experiencia en administración de instituciones públicas o privadas. Y 10 para el tercero, que es gestión o administración de servicio. 30 para el primero, 15 para el segundo y 10 para el tercero. Bueno, esa es una propuesta. Pues, ¿así lo tenés, No hay ninguna reacción. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. ¿Ves? Aprobémoslo. Está bien. Aprobado. Entonces vamos con el primer aspecto. Este es el que tiene 30 puntos. Se divide en dos partes. Este uno se divide en dos partes. Uno, ser fiscal, magistrado, juez o defensor público. Y la otra parte, abogado litigante o ejercicio profesional en materias vinculadas. Bueno, podríamos ensayar a darle el puntaje a cada uno de esos dos aspectos. En bloque, sí. De 30. Hay una propuesta aquí de que 15-15, pero no sé si. Para abajo, separados. 15-15. ¿Sí? Yo quisiera entender un tema. Los punteos que le asignemos a cada uno de los rubros no son acumulables entre sí. De manera tal que, por ejemplo, un abogado litigante que haya sido abogado litigante toda su vida, no por eso, pero eso es lo que propone aquí. Entonces yo lo quisiera discutir, poner como. Un abogado litigante con 25 años de ejercicio puede obtener el punteo máximo igual que un fiscal que ha sido fiscal toda su vida. Ajá. Esa sería mi propuesta. Sí, tiene la palabra. Según entiendo, cuando dice abajo, los punteos son acumulables entre ambas literales. Yo pregunto por el caso de alguien que fue fiscal, juez o magistrado y que también tiene carrera profesional de abogado litigante en la calle. ¿Vale? No sé, yo creo que en mi opinión debiera tener el máximo punteo el que ha tenido las dos visiones. El que ha estado como juez, fiscal o magistrado y que también ha estado del otro lado en el ejercicio profesional. Creo yo que
que esa es una experiencia profesional mucho más completa, en mi opinión. Señor presidente, O sea, sí, tiene razón. yo creo que la propuesta de San Pablo, pues es por la experiencia que nosotros vivimos allá, de que el ser acumulable, tal como él lo indicaba, como que se protegía más a uno la otra parte. Yo recuerdo que la decisión que tomamos fue de que, por ejemplo, ponerle que no 30-30, para que nosotros comenzáramos a desglosar, porque hay quienes han sido jueces o fiscales toda su vida. Hay quienes pues han sido solo abogados litigantes. Entonces, para no tener ahí, no hay equilibrio realmente. Entonces, la idea era de que trabajáramos en forma individual cada perfil. Fue por la experiencia que tal vez que nosotros vivimos en la comisión anterior, fue una experiencia que nos la complicaba muchísimo, y la idea es de que por lo menos fuéramos justos en cuanto a la apreciación de ese punteo. Deberíamos, no sé si me permite, presidente, deberíamos de tocar primero el primer rubro, que es el fiscal, magistrado, juez, defensor público, para saber para salir de eso, ¿verdad? De una vez, y así avanzamos. Yo lo que propongo son 15 años, ponerle 15 puntos para que tenga más de 10 años en cualquiera de esos cargos, de 5 a 10 años 10, y de 2 a 5 años 5. Esos serían los máximos, ¿va? Para un total de 15, llegar ahí hasta 15. El primer punto, que es magistrado, juez o defensor público. Aquí tienen un indicador, más de 10 años. De 5 a 10 años, de 2 a 5 años. Se entiende que eso es los años en que ha fungido en cualquiera de esos cargos. Entonces, esto no sería acumulable. ¿O sí sería acumulable? Sí. Porque el total es 30. Perfecto. Señor presidente, ¿Sí? yo creo que si analizamos lo siguiente, porque los siguientes ya no son puntos, o sea, nos quedaríamos únicamente con la nota de más de 10, de 5 a 10 y de 2 a 5. Los otros aspectos no se pueden evaluar. Es que mi propuesta concreta es que si uno de los candidatos se ha desempeñado como abogado litigante, pero además ha sido fiscal, magistrado, juez o defensor público, pueda acumular los valores que se le asignen a cada uno de los rubros. Y me voy a explicar. Por ejemplo, si él ejerció 10 años como abogado litigante y fue magistrado o fue fiscal más de 10 años, esos valores se podrían acumular y él podría, en ese caso, si esos parámetros fueran aceptados, él podría tener el máximo de 30 puntos. Si solo se desempeñó como fiscal, magistrado, juez o defensor público por el tiempo que definamos, él podría tener 30 puntos. Si fue abogado litigante y solo fue abogado litigante por más del tiempo máximo que definamos, podría alcanzar los 30 puntos. Bueno, recordemos que a este rubro que tiene dos aspectos, 1 y 2. A este le asignamos 30. A ese conjunto que tiene 1 y 2 le asignamos
30 puntos. Eso, si nosotros le asignásemos al número 1 15 y al número 2 de abogado litigante otros 15, obviamente eso sería acumulable para lograr llegar a los 30 puntos. ¿Sí? Es correcto, digamos, yo estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, si le asignamos solo 15 puntos a un abogado litigante, quiere decir que el máximo que podría obtener él serían 15 puntos. Sí. Y yo no estoy de acuerdo. Yo propongo que le asignemos un valor máximo de 30 puntos a fiscal, magistrado, juez o defensor público, y que le asignemos un máximo de 30 puntos al abogado litigante. Pero aquel que se ha desempeñado como abogado litigante y además es fiscal, juez o magistrado, que pueda alcanzar ese máximo de 30 puntos dependiendo de los años de ejercicio. Bueno, el problema que yo veo es que nos pasamos de los 55 que le tenemos a esto en conjunto, ¿no? A obtener en los méritos profesionales que le estamos asignando 30 puntos, va a obtener un máximo de 30 puntos. Y el que ha sido juez toda su vida, Puede alcanzar un máximo de 30 puntos. A ver, voy a poner un ejemplo, si me permite. Por ejemplo, que dijéramos que más de 15 a 20 años le podemos dar 15 puntos en el ejercicio profesional, y más de 10 años, más de 5 a 10 años como fiscal, magistrado, juez, le damos un máximo de 15 puntos. Si hay un candidato que se desempeñó como abogado litigante por más entre 15 y 20 años, obtiene como abogado litigante 15 puntos. Y si se desempeñó como fiscal, magistrado, juez en un periodo de 5 a 10 años, obtiene 15 puntos. Y esos valores son acumulables. Tiene 30. Aquel que solo fue juez, por ejemplo, puede llegar a obtener un máximo de 30 puntos dependiendo de los años que se haya desempeñado en el cargo. Sí, si aceptáramos más de 10 años, podría llegar a obtener 30 puntos. Igual el abogado litigante, que solo ha sido abogado litigante toda su vida, puede obtener un máximo de 30 puntos. Yo pienso que es una cuestión de percepción, porque al final de cuentas coincido con lo que el doctor Argueta ha estado mencionando. El ideal es una persona que pueda tener las dos experiencias. Ese es el ideal. En cuyo caso ese ideal tendría la valoración más alta, que es la acá establecida de 30 puntos. Si la persona solo ha tenido una experiencia en función de juez o en función de lo privado, tendrá los 15 puntos, pero eso será porque no llega al ideal. Nosotros estamos buscando el ideal, ¿no? Tiene la palabra, licenciado. Efectivamente, pero digamos sí es importante establecer los criterios, porque si bien es cierto, bueno, va a tener, ¿qué pasa con una persona que haya tenido las dos funciones? ¿Qué le vamos a dar si dijimos que son excluyentes las puntuaciones? Yo en ese sentido considero que la propuesta del licenciado Archila es válida, porque si una persona fue abogado litigante durante 15 años y luego pasó al organismo judicial, ¿a qué le vamos a dar la puntuación si dijimos que es excluyente? ¿Qué vamos a valorar? Si tiene, digamos, el mismo tiempo de ser juez y el mismo tiempo que ejerció como abogado litigante. Yo creo que sí deberíamos de establecer un criterio, de una vez definir, bueno, a ser excluyente le vamos a dar solamente el último rol profesional que haya ejercido. Sí, el licenciado tiene la palabra.
Yo no creo que sean excluyentes porque al final hay un asterisco donde dice los puntos son acumulables entre ambas literales. Bueno, eso, yo no tengo muy claro cómo funcionaría hasta un máximo de 10. Ahora, yo lo que quisiera reiterar es, en mi opinión, quien tiene un mejor perfil es quien ha estado de los dos lados de la moneda, porque digamos el trabajo de fiscal no necesariamente se concreta a haber sido fiscal siempre. También el usuario del sistema es el que tiene mucho que decir y mucho que aportar, ¿verdad? Ese es el abogado que va y el abogado que litiga y lleva sus casos. Él tiene la visión de la calle. Yo creería que se debe de premiar al que tenga un ejercicio profesional, en el término lato de la expresión, más completo. Fue juez, pero eso es digamos el número, pero el concepto es, ha sido juez, ha sido fiscal o ha sido magistrado, y también tuvo su ejercicio profesional, es una persona con una visión profesional integral, versus aquel que solo se ha desempeñado por X o Y razón en uno de los dos lados. O sea, yo lo que creo es que el que tiene una visión integral debería tener el mayor punteo. Cabrera. Gracias, señor presidente. Yo solo quisiera entender que tenemos dentro de los méritos profesionales dos incisos, ¿no? El que ha sido fiscal, juez o defensor público, y donde hasta yo he entendido ahí hay 30 puntos que hay que desglosarlos en cuanto a la experiencia. De ahí tenemos el inciso B, en determinado momento en el sentido del abogado litigante, que también tendría 30 puntos, solo que hay que desglosarse dentro de los años de experiencia. Eso es lo que yo he entendido. Ahora, si eso no es así, entonces sí, la propuesta del licenciado Archila creo que sería en todo caso justificable en el aspecto de desarrollar el aspecto de que ha tenido a las dos. O sea, lo ideal es, como decía el doctor Argueta, que alguien tenga la posibilidad de haber sido fiscal y haber sido litigante. Pero si solo ha sido litigante, lógicamente creo yo que estaríamos excluyendo esa experiencia de litigar que también un fiscal, un defensor o un juez desarrollan dentro de una audiencia, ¿no? Entonces, para mí en determinado momento la posición de fiscal, juez o defensor es equivalente a la de un litigante. En una audiencia, en un debate, todos son sujetos procesales y todos tienen una participación dentro del procedimiento penal. Entonces, en mi criterio, no podríamos excluir en determinado momento o disminuir en todo caso al litigante en referencia a alguien que sea fiscal, juez o defensor. Esa sería mi postura. Yo creo que, bueno, vamos a hacer una... ¿Y si hago una propuesta a ustedes de eliminar, o sea, A y B, sino que unificar todos juntos para que los 30 puntos vayan parejo? Para que no haya una exclusión entre A y B, sino que únicamente un inciso A, e incorporar los años de experiencia, ya sea fiscal, juez, defensor público o abogado litigante. Entonces yo creo que eso se nos va a hacer mucho más fácil. Yo no, la realidad es que yo no veo exclusión. Por ejemplo, el que tiene 20 años de ser fiscal o de ser juez, de acuerdo con esto, tendría 15 puntos. Si a este número 1 le asignásemos 15, tendría 15 puntos. Y como nunca ha sido litigante, tendría 0 aquí. Y entonces dentro de este rubro solo podría alcanzar 15 de 30. 15 de 30. Por el otro lado está el abogado litigante que toda su vida ha sido litigante. Entonces él en el primer rubro tendrá 0. Y como abogado litigante tendrá 15. Será lo único que pueda. Pero yo creo que el trato que se le está dando a los dos es igualitario, pues. Es igualitario, no, a nadie se le está favoreciendo más que a otro. Entonces yo así lo veo, yo siento que no es discriminatorio. Pues, ahora, lo ideal es que el fiscal fuese y haya tenido 15 años de juez y obtuvo 15, pero además de eso, él tuvo 10 años u 11 años como abogado litigante.
Entonces tiene un buen punteo. Ahora, mire, y eso pareciera que fuera trivial, pero ¿cómo es de importante que un juez haya sido a la vez litigante? Que el juez se pueda poner en los zapatos del litigante. Eso es importante. Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo con esa posición. Lo único que sugeriría que en el asterisco se elimine hasta un máximo de 10 puntos, porque la verdad eso confunde, porque dice los puntos son acumulables entre ambas literales hasta un máximo de 10 puntos. Ahí la verdad que es donde crea confusión. A veces habría que eliminarse esa parte. Ese era mi punto. Porque como ahí dice que acumulable hasta un máximo de 10 puntos, pues... No, yo creo que esa anotación es la que está lastimando en el zapato. Sí. Señor presidente. Bueno, entonces, ¿sí? Solo para ser equitativos, ya hablamos de 15-15, pues también serían los años, que le dijimos el mismo tiempo de años. Sí, es que lo que pasa es que estamos hablando en el caso del abogado litigante más de 25 años y en el caso del fiscal estamos hablando de 10 años. No, estamos aquí, esto vale 30. Póngale que cada uno, el 1 y el 2, valdría 15. Sí, pero le decía el total, por ejemplo, en el abogado litigante pusimos más de 25 años Sí. para tener 15, si no podemos reducir el número de años. Ah, bueno, sí. Ah, bueno, entonces sí, en las tablas habría que uniformarlas. Habría que uniformar las tablas. Por ejemplo, veamos aquí, más de 10 años sacaría 15. Sacaría 10. ¿Será bueno los 10 años o será un poquito más? No. 15. Yo también estoy de acuerdo. Más de 15 años. Más de 15 años sacaría 15 puntos. Del abogado. Más de 15 años. Ahora. Sí, fiscal. Estamos hablando de fiscal. Donde dice más de 10 años. Ahí diríamos más de 15 años. 15 puntos. 15 puntos. Luego en el segundo. De 10 a 15. De 10 a 15 porque es más de 15 años. De 10 a 15. De 10 a 15. De 10 a 15. Pueden ser 10, ¿verdad? Pueden ser 10. Y de 5 a 10. De 5 a 10. 5. Yo creo que está bien. Fíjense que, por ejemplo, la realidad de nuestros, por ejemplo, nuestros magistrados, la realidad de nuestros magistrados es que como tienen que ser electos cada 5 años y nos mandan cada 5 años un montón de nuevos que nunca han resuelto, a los 5 años más o menos van aprendiendo. Sí, es que sí, está bien. Entonces, 5 de 5. Señor presidente, ¿Sí? solo una previa. Ya que estamos de acuerdo en el 15-10-5, no tiene ningún sentido tener el siguiente aspecto, reconocimientos y diseños de estrategias, ¿no? No, o sea, se quitarían totalmente, ¿no? Porque entonces llegaríamos otra vez a la misma situación que le estamos ponderando, por ejemplo, al que es juez y fiscal, reconocimientos, constancias, y al litigante no le estamos dando la oportunidad de tener reconocimientos o tener alguna situación, ¿no?, especial. Exactamente, o sea, esa sería otra opción, ¿no? Bueno, pero entonces si no ponderamos esto, sí.
esta vez que hay que bajarle máximo. O sea, sabemos que son 15, ¿verdad? Sí. Pero podríamos ponderar esta vez el máximo. 12 tal vez. Poner 3. Quitarle 2 puntos a este, 2 a este y ponerlos aquí. 2, 2. Entonces, miren, para integrar esto, como en realidad habían ahí 2 aspectos adelante que no los evaluamos, que sería reconocimiento dentro de la labor realizada, luego diseño de estrategias. Esos 2 aspectos, para emparejarlo, habría que quitarle 2 puntos al 15 y al 10, al dejar en lugar de 15, 13, en lugar de 10, 8, y pasar esos 4 puntos a los 2 aspectos que están adelante. 2 y 2. 2 y 2. 13 y 8. 13 y 8. Entonces el puntaje quedaría 13, 8, 2 y 2 y 2. ¿Y esto no? Sí, sí, sí. El del 5, ese del 5. Bueno, ese sí, ese 5. Se queda igual. Se queda igual. Entonces 13, 8, 5, 2 y 2. ¿No? ¿Coinciden? 2 y 2. Sí, son 30. No, ese es 15. Es el máximo, sí. Es que es el máximo. Aquí sacaría 13 de máximo, 8 de máximo, 5 de máximo, 2 de máximo y 2 de máximo. 4 y ¿Cómo es? Ajá. No, presidente, sí, no, es que esto se supone que valía 15. ¿Sí? 2 son 17. O 1 aquí. Ujú. Ajá. No pasa de los 15. Sí, sí, no pasa. Cabal, 1, 1, para que cuadre. 1. 13, 8, 5, 1, 1.
1-1. 138511. 138511. Estaríamos ahí. Levantemos la mano, pues si estamos de acuerdo con eso. Número 2. Ese ya es abogado litigante o ejercicio profesional en materias vinculadas. Aquí también esto es de 15 puntos. 15 puntos. Más, aquí sería más de 15 años. Igual que la otra. Tiempo. Más de 10 a 15. Sí. De 10 a 15. ¿Cómo quedaría? Sí. Claro, no se puede. Entonces está bien la graduación como está ahí. Sí. Es que miren, el problema con el litigante es que, por ejemplo, se recuerdan que esta parte es materia penal. Esta es materia penal. En el caso del juez, magistrado, fiscal, pues ahí es fácil determinar su especialización, su actividad en materia penal. Pero en el abogado litigante, probar la especialización en materia penal es lo más difícil, pues, porque un abogado litigante generalmente le hace a todo. Entonces, ¿cómo va a establecer él que en realidad él se dedicó de 20 a 15, de 20 para arriba, solo a penal? Pues, eso es casi imposible. Entonces yo creo que por eso es que también se justifica un poquito el tener un poco más de años. Se compensa, pues. Se compensa ahí la dificultad en la probanza con la mayor cantidad de años. Sí, tiene la palabra. Quizás atendiendo un poco al espíritu de la parte que ya pasamos. Sí, y viendo un poco lo que estamos platicando en este momento, si un abogado litigante tiene más de 25 años, pues lo podríamos ponderar con una nota de 13 puntos, que es el máximo en este rubro. Luego, de 20 a 24, 10. De 15 a 20, 8. De 10 a 15, 5. Y luego agregarle a esta tabla los otros dos aspectos que tenemos ya previstos de reconocimientos y ese tipo de cosas, 1 a 1. Reconocimientos, porque puede ser que haya recibido algún tipo de reconocimiento, como decía el doctor Cabrera, de la AFI o algo así, ¿verdad? Algún tipo de...
O sea, la propuesta va en orden tomando en consideración los años, que la gradación de años acá es diversa a la experiencia del fiscal o del juez o del magistrado. Y entonces podría ser que más de 25 años fueran los 13 puntos. De 20 a 24, 10. De 15 a 20, 8. De 10 a 15, 5. Y los reconocimientos y el otro rubro que está para los jueces y fiscales, agregarlo acá y poner 1 y 1 también. 1 y 1. Perdón, la duda. ¿Qué pasaría si hay un profesional que ha sido litigante 5 años y luego pasa y es fiscal otros 5 años? Pero no dejamos fuera el supuesto porque en los años que se arranca con 10. No sé, tendríamos que pensar cómo incorporar ese supuesto, porque puede darse que tenga las dos, pero que solamente haya ejercido 5 años como abogado litigante, quiero decir. Señor presidente. Si alguien está de 2 a 5 años, tiene 5 puntos, ¿no? No, ya no. ¿Ya no? Ya no. Señor presidente, tal vez yo creo que lo que están proponiendo es lógico y esa sería la excelencia de que ha estado de abogado litigante y de fiscal. Yo diría, ¿por qué un inciso número 3? Donde también hagamos una tabla de que de tantos años de fiscal y tanto abogado litigante le corresponde una tabla, una tercera tabla. ¿Ves? Sí, porque para que vayan combinados y les ponemos nota. Porque eso sería, lo ideal sería un fiscal que tenga las dos experiencias, ¿va? Yo le propongo mejor un tercero, porque si no vamos a donde agregamos, porque hay fiscales que tal vez tienen 2, 3 años, pero fueron abogados litigantes más tiempo, o la inversa. Fueron fiscales, ya no son fiscales y ahora están litigando y llevan poco tiempo. Pero creo que si buscamos un perfil, el ideal sería que pudiéramos hacer una tercera tabla, pues 3, 4 incisos ahí y poder nosotros incorporar esa combinación de fiscal con abogado litigante. Sí, incluyendo jueces, magistrados y defensor público. Gracias, señor presidente. Yo creo que la propuesta del licenciado Avidane es muy coherente para poderla desarrollar. No obstante a eso, señor presidente, yo creo que el espíritu nuestro en todo caso era que, por ejemplo, tenía para el abogado litigante más de 25 años y para el fiscal más de 10 años. Y en vez de bajarle al litigante, en determinado momento le subimos al fiscal. O sea, por ejemplo, pienso yo, un fiscal que tenga más de 15 años, o sea, es difícil. Yo, por ejemplo, creo que la propuesta de tenerlo como estaba, más de 10 años a un fiscal y en la gradación a como estaba, es apropiada, porque lo mismo que usted decía, por ejemplo, con lo de los magistrados cada 5 años. Por ejemplo, tenemos jueces que muchas veces ni llegan a los 5 años, ni llegan, tendrían que tener 2 periodos, o los magistrados 2 periodos, y en el caso de 15, 3 periodos. Yo sí creo que en determinado momento, en base a esa situación, sí, tal vez hacer un aspecto de bajar los años a la experiencia profesional en el caso de los fiscales, jueces o magistrados, y no me opongo a lo que plantea el decano Avidane Ortiz. Miren, señores, esto de el problema que planteaban era el litigante que tiene 5 años. Ajá. Bueno, el problema con ellos es que se recuerdan ustedes que de acuerdo con la ley orgánica del Ministerio Público, para ser fiscal se requiere tener
las mismas calidades de magistrado de Corte Suprema de Justicia. Es decir, se tiene que tener las mismas calidades de Corte Suprema de Justicia. Y dentro de las calidades para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, que serían las mismas para ser fiscal, se tiene que haber desempeñado un periodo completo de magistrado de corte. Es un periodo completo, 5 años, y 10 años de ejercicio. O sea que 5 no le sirven. No podría estar 5, Señor presidente. 5 años de ejercicio no le sirven. Entonces, tendría que, es decir, ahí hay que tomar en cuenta las calidades ahí que tiene que reunir. Si no, aprobaríamos requisitos, condiciones y no las tendríamos. Señor presidente, tal vez en ese sentido creo que no. Se recuerdan que estamos hablando de requisitos esenciales. Quien no llene los 10 años está fuera. Eso está desde el inicio. Acá en esta tabla de gradación yo creo que la propuesta es, ya hablaron de que lo ideal sería alguien que estuviera ejerciendo como abogado litigante y como fiscal. Yo diría que no tan así de que, pues aquí estamos en una tabla de gradación, por supuesto, quien no llegue a 10 años desde los requisitos esenciales está fuera. En este caso es cómo combinamos los dos aspectos. Habría que sumarlos, ¿sí? Señor presidente, en la misma línea, o sea, si la Constitución establece que el ejercicio son 10 años, nosotros aquí estamos poniendo 15 años, por ejemplo. Entonces, realmente el hecho, empezamos gradando de 15 años, 10 y 5. Y realmente no podríamos gradar en contra de lo que establece la Constitución en cuanto que debe tener de experiencia 10 años, ¿no? Entonces, nada más para poder hacer un análisis, o si no, también seríamos objeto de amparos también en ese sentido, ¿no? Solo la parte hasta un máximo de 10. ¿Sí? Y luego quedarían los puntos, son acumulables entre ambas literales. Entonces queda la facultad para hacer la acumulación. 5 años. De 5 a 10 está bien, está el periodo completo. ¿Sí? Es el periodo. Señor presidente, lo ideal sería, si no, pues regresamos a las primeras propuestas que estaba ya indicada en el documento y con el agregado, la anotación de que debe cumplirse con el requisito de los 10 años. Es que la realidad es que el que no tiene 10 años no pasa la primera prueba, se va en el primer listado. Eso se va en el primer listado. Entonces, si no pasa en el primer listado, ¿por qué nos vamos a preocupar en evaluarlo? Si no lo podemos evaluar. Pues. Es decir, porque si esos en la semana entrante se van, pues. Digamos, el primer tamiz es ese, pero yo creo que la explicación que da aquí, donde dice los punteos son acumulables, que por ejemplo, si yo tengo 5 de 10 a 15 años en el ejercicio independiente de la profesión, pues tendré un punteo aquí. Y si además soy fiscal durante 1 a 5 años, tengo 5 puntos. Entonces,
me lo suman y eso es lo que voy a sacar de esa parte de ahí. Entonces no lo veo yo como que es tan complicado. Claro. Bueno, entonces una propuesta concreta, señores. La propuesta es que, ¿cómo se llama? Que en primer lugar que se elimine del asterisco donde dice hasta un máximo de 10 puntos, que eso crea confusión. Ajá. Solamente que quede, los puntos son acumulables entre ambas literales, que ya entendemos porque esta tabla va a servir para nosotros, pues, ¿verdad? Que entendamos de que los punteos que están en la parte que es específica para los fiscales, magistrados y jueces, se suman con los años que tenga de experiencia. Digamos, para que no pueda suceder lo que se ha estado conversando, de que tenga mínimo, que tenga las dos. Lo mínimo, obviamente que no, porque, como dice el presidente, en la primera revisión, si no tiene los 10 puntos, lo único que tendríamos que fijar son los años, que no lo tengo aquí, los años en el caso del abogado litigante y cuál es el punteo que le vamos a dar, porque yo no lo tengo. Tal vez en la propuesta que hemos estado ya prácticamente aterrizando, basándonos en el primer aspecto del fiscal o magistrado, etcétera, etcétera, hemos convenido que el máximo de punteo son 15, de los cuales 13 van a ser para aquellas personas que tengan más de 15 años en el puesto. De 10 a 15 años serán 8. De 5 a 10 años serán 5 puntos. Un punto para reconocimiento dentro de la labor realizada y un punto en el diseño de estrategias. En el caso del abogado litigante, quedaría, recogiendo un poco lo que hemos platicado de la experiencia, más de 25 años, siempre 13 puntos. 13 puntos, es el máximo que tiene también el perfil del fiscal. De 20 a 24 podrían ser 10. De 15 a 20 podrían ser 8. De 10 a 15, 5. Y agregándole a este mismo casilla, 2 cuadros más en donde ponderáramos elementos de reconocimientos que se hubiera obtenido y algún otro elemento que nos pueda ser útil. Un punto cada uno. Para que quede más o menos equilibrado. Presidente, perdón, yo quisiera proponer que fuera igual, es decir, que no hubieran diferencias, sino que también en el litigio liberal sean 13, 8 y 5, igual que en el otro caso. Y en el inciso B, la B de la B mayúscula, que es la del ejercicio liberal, tenga 2 puntos para que sumemos 15 y 15. 2, 13, 8 y 3, 5, perdón. 1 y 1, como está propuesto en la parte de funcionarios. Y en el ejercicio liberal igual 13, 8 y 5. Y para la literal B, 2 puntos para que sume 15. Y acumulables, pues dan los 30. No, los años hay que ponerlos idénticos también. En lugar de 25, igual más de 15 años. No hacer ninguna diferencia entre el ejercicio profesional liberal y el servicio público. En la tabla sería, en el caso de los méritos profesionales de servicio público, el indicador más de 15 años, 13. Correcto. De 10 a 15, 8. De 5 a 10, 5. No, porque tiene que tener 10 años mínimo de ejercicio. No, pero es que son acumulables. ¿Ah? Porque aquí pueden ser 5 en el Estado y 5 litigando y suman los 10. Exacto. Porque lógicamente en la primera revisión, el que no tenga el requisito de 10 años no va a pasar el expediente.
Entonces, esto es acumulable los años. Pues eso es lo que yo pienso. Y luego, siguiendo con lo que preguntaba el señor presidente, el reconocimiento de la labor realizada, 1, y diseño de estrategias, 1. Así quedaría la tabla. Y en el segundo quedarían los años exactamente igual, con la gradación igual, 13, 8 y 5. Y su declaración jurada mediante acta notarial, 2, sobre su experiencia en materia penal y afines, para que sumara 15 y 15 solamente. Perdón, señor presidente, pero digamos en el caso del abogado litigante sí tendrían que cambiarse entonces las fuentes de verificación en el caso de los apartados de reconocimientos dentro de la labor realizada y el diseño de estrategias. Ahí habría que haber una fuente de verificación distinta a la que tiene el fiscal y el magistrado. Señor presidente, yo creo que eso es importantísimo porque en la convocatoria no pedimos ningún acta de declaración jurada para verificar estos aspectos. Ese sería el problema. ¿Qué hacemos? Porque ya la convocatoria, pues... Seguía haciendo.
Vean, señores, tratemos de solventar ese asunto porque nos tiene... Yo les insistiría que en realidad el hecho de ponerle más años de ejercicio para evaluar al abogado litigante no es que sea una discriminación, no es que sea una desigualdad en el trato. La realidad es que eso tiene su sentido. Lo que empujó a esto fue precisamente guardar un equilibrio. El que ha estado de juez penal durante 15 años, ya sabemos que 15 años se ha dedicado específicamente a la administración de justicia penal punitiva. No es ningún problema. Es decir, él lo puede probar muy fácilmente solo con demostrar que estuvo en el puesto. Pero el abogado que ha litigado 15 años nunca nos va a poder probar de que él se dedicó a 15 años al ejercicio penal. De repente lo que él ha litigado más ha sido derecho mercantil, ¿no? Porque hay quienes... Entonces, tomando en cuenta esos aspectos de falta de probanza de la especialidad, fue que lo suplieron con unos años más, pues. Porque la realidad, yo creo que ese es el sentido de esto. Señor presidente, con mucho respeto, no sé si tenemos o se recuerdan quienes estuvieran decomisionados en el proceso anterior, cómo se definió este aspecto. O no sé si lo tenemos ahí grabado, cómo fue que se decidió, por lo menos para tener un parámetro nosotros y tomar una decisión. Porque no sé si tenemos ahí los amigos que nos ayudan, el personal técnico. Solo para que tengamos un parámetro, qué fue lo que pasó en la anterior. Es exactamente igual a la propuesta que se hace, porque dice abogado litigante, más de 25 años, de 20 a 24, de 15 a 20, y después los únicos que se pide, 10, 8, 4 y 2, de 10 a 15 años. Sí se deja, como dice el presidente, de un mínimo de 10 años. Y los documentos que se piden para justificarlo es una constancia del Colegio de Abogados y ve una constancia que documente su experiencia, pero eso sí es bien relevante. Dice, más de 10 años, 8, pero es que ellos le pusieron 10 puntos. Pero tiene lo mismo, las constancias de certificaciones. Los años tiene el máximo hasta 10 años, el otro escalón es de 5 a 10 y de 2 a 5. Señor presidente. Nosotros le aumentamos, sí. ¿Quién pidió la palabra? Yo. Creo que la posición inicial de esta forma de evaluarlo es en un sentido más directo. Lo que se refiere a fiscal, magistrado, juez o defensor público es para aquellas personas que se han dedicado la mayor parte de su ejercicio profesional a esas áreas. Y esto debiera valer 30 puntos. Para quienes se han dedicado exclusivamente a litigar, eso debiera valer 30 puntos. Pero podría darse el caso de que alguien tenga determinada cantidad de años, más de 10, para tener derecho a optar al cargo, y solo tenga, por ejemplo, de 2 a 5 años de ser fiscal o de ser juez. De ahí la posibilidad de que los puntos sean acumulables hasta una determinada cantidad. La propuesta concreta es, volvamos a la posición original del licenciado Archila, manteniendo estas dos posiciones. La que va a fiscal, jueces y magistrados no vale 15 puntos, vale 30 puntos, pero sí se mezclan
solo son acumulables hasta 10 puntos. Pero no más allá, entonces además- implica otra vez retroceder a evaluarlo, ya visto. Perdón, señor presidente. No, yo creo que el tema es, pues, para no estar presentando otra vez la revisión, pues yo creo que es mejor que lo discutamos. Yo creo que la propuesta del decano es la inicial donde comenzó. Yo sé que volver a regresar a una propuesta inicial, pero nos detenemos en esto de que yo creo que todos estamos conscientes de que a un abogado litigante hay que darle sus puntos que se merece. Ahora, si estamos de que vamos a cuestionar sus medios de verificación, eso es complicado para cualquier comisión. O sea, el colegio de abogados lo más que nos puede indicar es en qué fecha se colegió, pero a qué se dedica es complicadísimo. Entonces yo creo que miremos bien este punto, porque votar nos va a hacer tal vez retroceder después a la revisión, porque este creo que es un punto muy, muy especial, muy importante. Yo diría que hay dos propuestas, pero si no discutámoslo y si no, pues votamos, pero yo desearía que sí se discutiera más el tema. Señor presidente, yo creo que ya es avanzada la hora. Yo creo que tal vez para llegar a una situación de consenso, por ejemplo, lo que le dio el doctor Rolando Escobar de la vez pasada, para mí tiene sentido. Y aún decía de 2 a 5, creo yo, de 5 a 10 o algo hacia adelante. Eso es razonable en el sentido de la acumulación. Eso puede ser acumulable en todo caso, y la propuesta sería que sea acumulable hasta un máximo de 30 puntos, que es precisamente, que es la nota máxima en todo caso, ¿no? Entonces, yo sí quisiera unirme a la propuesta del doctor Archila y del doctor Otto González en cuanto al aspecto de que sean acumulables y que nos vayamos por la línea de los espacios de periodos de experiencia que le dio el doctor Rolando Escobar. Solamente, presidente. La propuesta del licenciado Escobar sería en el sentido de qué? ¿De qué? Realmente no es mi propuesta, más bien yo solo estaba leyendo, digamos que nos pueda servir como de orientación los años cómo se hizo la calificación anteriormente. Digamos, sí se puso como base los 10 años. 10 años a 15, un punteo de 15 a 20, de 20 a 24 y 25 en adelante, igual que el otro. ¿Ah? Y pues la indicación de que estos puntos son acumulables. Correcto. Y el tema, creo que importante que señalaba el licenciado Avidán, es el tema de cómo se va a acreditar, porque eso sí es complicado. Aquí solo se puso la constancia del Colegio de Abogados de los años de ejercicio y en su caso constancia que demuestre su experiencia. Pero eso también es bien complicado, porque ¿quién me va a certificar a mí si solo he estado en mi oficina todos los 10, 15, 20 años? O con una declaración jurada, pero yo creo que está la constancia del colegio, que los años de ejercicio profesional. Entonces yo creo que tal vez tendríamos que ir definiendo primero el punteo que le vamos a dar por años y cómo lo vamos a justificar, y yo creo que eso sería como para salir de este. Pero el punteo que le daríamos por años ya lo habían propuesto. Habían propuesto que más de 25 años sacaba 13 puntos. Que de 20 a 24 años, 10. De 15 a 20 años, 8.
de 10 a 15 años, 15, 5, y más el agregado de un punto cada uno en la evaluación de esos dos aspectos que están en el anterior. Diseño de estrategias y reporte de recursos humanos, 1, igual que en el rubro anterior. Y de ahí esa evaluación por años. Si ya está definido eso, lo único que tenemos que hacer es establecer cómo lo vamos a acreditar. Porque en el caso, yo diría que en el caso de los años, con la constancia del colegio. Constancia del colegio. Ahora los otros 2 puntos sí tendrían que ser distintos a los que fijamos para los fiscales, jueces y magistrados. ¿Sí, pues? Bueno, vamos a votar por esa propuesta, pues. Votamos por esa propuesta de la misma tabla de graduación de más de 25 años, 13, de 20 a 24 años, 10, de 15 a 20 años, 8, de 10 a 15, 5. Más dejar únicamente como nota los punteos son acumulables entre ambas literales. Son acumulables. Entonces, si están de acuerdo con esa propuesta, les diría que levanten la mano si están de acuerdo. Hay mayoría. Se aprueba. Sí. Solo para informar que me retiro definitivamente de esta sesión, para que quede constancia. Correcto. Se retira el licenciado Montúfar. Bueno. Literal B. Literal B. Experiencia en administración e instituciones públicas o privadas que demuestren capacidad para dirigir y liderar equipos de trabajo. A esa le asignamos 15 puntos. Tiene 1, carrera, desempeño o carrera en organizaciones públicas o privadas, 5 años en adelante. Eficacia y liderazgo, principales proyectos realizados o decisiones de acuerdo a los objetivos de la empresa pública o privada, puestos de dirección desempeñados, resultados. Y 3, capacidad de planificación, proyectos ejecutados, méritos obtenidos, distinciones académicas en posgrados. Sí. Aspectos del perfil. Ajá, sí. No, ahí no. Claro. Reconocimientos dentro de la labor realizada, que se tiene un punto. Sí. Reporte del Departamento de Recursos Humanos de la institución de que se trate. ¿Ya sé? Se puede ser una institución privada. Sí. Y luego el diseño de estrategias, constancia de haber desempeñado puestos de dirección o secretarías en instituciones, ¿no? Instituciones.
Sería correcto si en la línea de establecer o afinar los 2 puntos adicionales que se le van a colocar al abogado litigante. En primer lugar, en el caso del abogado litigante se podría considerar también reconocimientos de la labor que realizó o que ha realizado. ¿A través de qué medio de verificación? Entonces comentábamos nosotros que podría ser algún reporte de alguna entidad en donde hubiese elaborado antes, que no fue necesariamente ni el Ministerio Público ni el organismo judicial. Por ejemplo, en el área criminal, por ejemplo, ¿verdad? O en otra entidad reconocida, Ministerio de Gobernación, etc. Señor presidente, con los medios de verificación sí estamos complicados, porque hay constancias o cualquier otro documento que nosotros podamos requerir no estaba en la convocatoria. Creo que ahí no sé si vamos a tener que requerir esos documentos posteriormente porque no hay manera, o sea, en la convocatoria no están para el abogado litigante. En la entrevista podríamos verificar esos elementos y ponderarlos acá. Sí. Y en la entrevista se podría ponderar eso. En la entrevista. Fuera que también se está pidiendo que acompañar la documentación que acredite su currículum. En términos generales. Bueno, entonces ahí que irían reportes. Y entonces, reportes de Departamento de Recursos Humanos de otras instituciones que puedan probar, o entidades que prueben esa... De instituciones o entidades. Como asesor. Sí, como asesor. Y en el diseño de estrategias, constancia de haber desempeñado puestos de dirección o secretarías en entidades o instituciones. Pueden ser del sector público o privado. Creo que en esa forma estaría completo. Exacto, ahí tendríamos esa área. Bueno. Luego vamos a experiencia en administración de instituciones. Miren, tiene 4 aspectos. Miremos tiene 4 aspectos y esto tiene 15 puntos. Le dejamos 15 puntos, habría que distribuir los 15 puntos. 1 en carrera, desempeño o carrera en organizaciones públicas o privadas de 5 años en adelante. ¿Qué puntaje le asignarían a esto? ¿Sí? Tengo una propuesta global. Ajá. En el primer numeral, 7 puntos. En eficacia y liderazgo, 4 puntos. En capacidad de planificación, iniciativa, 3 puntos. Y en méritos obtenidos, 1 punto. Siete, 7, 4, 3, 1. 3. 1 punto. 3 y 1. Sí. 7, 4, 3 y 1. Ah, 3. Ah, no, pero... Ah, sí, está bien, 15. 7, 4, 3 y 1. Señor presidente, yo solo estaría de acuerdo, pero a la inversa en cuanto a la carrera, eficacia y liderazgo. Por ejemplo, el tener el desempeño en una organización pública, o sea, que haya estado en una organización pública o privada. Creo que no debería tener más puntos de lo que abajo hablamos, por ejemplo,
principales proyectos realizados o decisiones de acuerdo a los objetivos de la empresa pública, puestos de dirección desempeñados. Como se decía aquí la vez pasada, lo que se busca es alguien que pueda tener una dirección en administración. Entonces, en ese sentido, sí, mi propuesta sería a la inversa, que este tenga 7 y el primero tenga 4. Y los demás, estaría de acuerdo con la propuesta de la doctora Méndez, solamente, presidente. Entonces, vamos a ver, ese es el puntaje, no se lo agarré bien, pero... Ah, bueno, a la inversa. Bueno, entonces miren, tenemos dos propuestas. Hay una de que el puntaje sea 7 para carreras, eficacia y liderazgo 4, capacidad de planificación 3, méritos obtenidos 1. Esa es la primera propuesta. La segunda propuesta es que varía únicamente en cuanto a carrera le asigna 4 y a eficacia y liderazgo le asigna 7. Votamos por la primera. Los que estén de acuerdo con la primera. La primera. 7, 4, 3 y 1. Por la primera. Solo, usted puede ver en el inciso, en el segundo. En el primero le habla también de carrera en organizaciones, ¿sí? Públicas o privadas. Yo diría que ahí también pues hay otro tipo de instituciones, o no sé si podríamos, otro tipo de instituciones que también se ven liderazgos, se ve toda organización. No sé si podríamos agregar tanta entidad ahora que existe que en defensa de derechos. Ajá. ¿Y eso dónde? Sí. Públicas o privadas, ahí van todas, sí. Bueno, aquí entran las ONGs porque es una entidad privada. La ONG, creo que es una entidad privada, entraría dentro de esa clasificación. Una ONG es una entidad privada. Entra dentro de la clasificación de entidades privadas. Bueno, ¿cuántos votos salieron ahí? ¿Votemos otra vez? Vamos a votar otra vez. Vamos a repetir la votación. Miren, pues, la primer propuesta propone carrera 7, eficacia y liderazgo 4, 3, capacidad de planificación y méritos 1. Los que estén de acuerdo con esa, por favor, levanten la mano. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hay mayoría. Aprobada. Bueno. Solo, señor presidente, disculpe. Solo para agregar ahí en méritos obtenidos, ahí dice distinciones académicas en posgrado y en el anterior habíamos acordado que íbamos a quitar ese tema de posgrado para que fuera de posgrado también, ¿verdad? Solo haciendo la aclaración, la sesión pasada. De solo quedan distinciones académicas, general. Bueno, distinciones académicas. Sí, gestión o administración de servicios. Gestión o administración de servicios, le dejamos 10 puntos. 10 puntos con 3 aspectos. Capacidad de organización y ejecución, creatividad, eficiencia en la administración de recursos. Entonces, 10 puntos hay ahí. Yo... 4 en la capacidad, 3 en creatividad y 3 en... ¿Ah? 3, 3, 4. ¿Con los 4 en orden? ¿En la 3? ¿En el número 3? ¿Ah? Más a la eficiencia.
darle mayor valoración a la administración de recursos y luego en capacidad de organización y ejecución. Tres. Sí, 5, la administración de recursos. 5. 3, 4. 3, 4, sí, eso está bien. 3, 4. Yo creo que está bien. ¿Están de acuerdo? Eficiencia en administración de recursos. 3, 4, ¿están de acuerdo? ¿Estaban la mano? 3, 4. Bueno. Bueno, nos falta lo último, señores. Méritos de proyección humana. Méritos de proyección humana. A esto le dejamos 10 puntos, ¿verdad? 10 puntos, méritos de proyección humana. Convocación de servicio, preferentemente que pueda participar en actividades de proyección social. Compromiso con la defensa de los derechos y protección de intereses difusos y generales. Constancia de justificación. 5, 10. Ahí estaría. Votamos por eso, le dejamos 5, 2 5 para los 10. Adelante en la mano. Aprobado. Bueno, hay unos puntos ahí de cómo se llama, pero yo no los veo complicados. Tal vez no hay que leer todo, sino que son la parte de conclusión. Sí. Miren, el punto número 6 se refiere a un documento que manda una institución que dice Levantemos la Voz, que dicen que son estudiantes universitarios. Ahí está el resumen. Lo que pretenden es que los miembros de la comisión de postulación firmen un compromiso denominado compromiso y objetividad. Bueno, no sabemos quiénes son ellos, si es real o no es real la organización, no sé. Pero yo creo que nosotros el compromiso lo contrajimos desde el juramento que se presentó en el Congreso de la República. No vamos a estar firmando documentos adicionales. ¿Ah? Levantaba la mano ahí. ¿Sí? Esta es una gestión de... Desconozco si esto tiene alguna personalidad jurídica o no, eso quisiera aclarar. Pero sé de personas que participan aquí que son estudiantes de Derecho de distintas universidades. Yo no he leído el documento, yo no podría decir sin leerlo si habría que firmarlo o no. Pero en el sentido de que lo que buscan es que volvamos a decir lo que ya nos comprometimos a hacer, yo no le miraría pues, ningún inconveniente a una gestión hecha por personas que estudian Derecho, pues yo no miraría ninguna objeción en eso. Yo también, enterado estoy de que también son estudiantes de distintas universidades que ahora están como muy involucrados y muy interesados en conocer el proceso. Varios de ellos han estado aquí presentes y lo único que ellos deseaban era que la comisión asumiera un compromiso que, como dice usted, ya lo tenemos, pero una gestión de ellos para que se firmara este documento en donde cual se manejará la comisión con transparencia, dicen ellos, y con objetividad y con publicidad. Yo honestamente no veo no tendría ninguna objeción en firmar el documento. Muchas gracias. Yo tampoco tendría ninguna objeción, señor presidente. Señor presidente,
Pues por supuesto, yo también estaría de acuerdo, pero siempre y cuando se acredite una representación, porque ¿ante quién vamos a firmar? O sea, estoy totalmente de acuerdo que qué bueno que la participación de los jóvenes sea viable acá, pero también lo hablamos de un inicio. Primero quedamos de que todo documento que se recibiera debía de acreditarse. Entonces yo estoy de acuerdo en firmar, pero honestamente sí sería bueno que se acreditara ante quién vamos a firmar, ¿va? Sí, porque yo propongo que se traslade para la siguiente sesión. Pues por supuesto, yo creo que todos no había ningún problema en firmar, pero hablamos en un inicio de que aún todas las propuestas, todo lo que se recibiera, debería estar debidamente acreditado. Es mi única sugerencia. En todo caso, propondría trasladarlo para la próxima, que el señor secretario se comunique con ellos y que ellos pues ya se puedan identificar o ver previamente el documento para que, en lo personal no hay ningún problema para firmarlo, solo que sí desearía saber ante quién voy a firmar. Gracias, señor presidente. Leyendo la carta no nos dicen de qué universidades son también, ¿no? Entonces sería de verificar en todo caso la representación y verificar en todo caso de qué universidades son para poder en todo caso saber ante quién estamos firmando, ¿no? Son dos aspectos que yo creo que, como usted bien lo decía, nosotros ya nos comprometimos ante el Congreso de la República a poder desarrollar, y si fuera así en todo caso, yo no tengo ninguna objeción, pero que en todo caso realmente nosotros estamos con un compromiso ante el pueblo de Guatemala de poder hacer las cosas precisamente con objetividad, transparencia, por eso se permite que la gente también esté acá presente. O sea, yo no veo ningún problema, pero sí hablamos en todo caso que el secretario verificara la representación previamente a pasar los documentos acá a la comisión de postulación. Gracias. Bueno, de la formalidad que los señores comisionados están manifestando, déjenme decirles que va a ser imposible que los jóvenes nos vayan a traer aquí una representación legal. O sea, hay que hablar claro. O sea, son una iniciativa de jóvenes con una inquietud muy particular de participar en ese evento y que evidentemente no nos pueden traer ninguna constancia. Seguro que no. Ellos vienen y firman. Carece de ese formalismo que nosotros estamos hablando. Pero igual podría ser también con las otras instituciones que se han presentado. Ninguna le hemos pedido que vengan con sus representaciones legalizadas. Señor presidente, estamos totalmente de acuerdo. No es que estamos de acuerdo en firmar. Yo personalmente, qué importante que los jóvenes estén pendientes de todo este proceso. Es de felicitarlos, de agradecerles que dedican su tiempo, porque dedican su tiempo. Hemos visto que hay quienes se mantienen toda la tarde con nosotros o toda una mañana. Pero sí desearíamos por lo menos de que el señor secretario nos indicara el tipo de documento previo para no, por la hora que nos ha avanzado también. Yo diría de que en todo caso que nos haga llegar el documento y que nosotros lo podamos agendar para la próxima. ¿Está ahí? Pero te quiero decir de que hasta por lo menos a mí la agenda me la entregaron hoy con el documento. Entonces yo diría, no, yo creo que, por favor, yo creo que cada quien tiene su posición. En este caso, yo creo que ninguno nos negaríamos a firmar. Lo único que sí quisiéramos es de que el documento previo, así como se hace con el acta, que nosotros lo tengamos y que se programe para la próxima sesión, que creo, no sé si es el próximo viernes o el próximo lunes. Pero yo creo que no hay ningún problema. Yo creo que, y de antemano felicitarlos, por lo menos por mí no hay ningún problema en firmar, pero sí también debemos de ser conscientes. Si esta comisión de un inicio, cuando otras entidades presentaron algunos documentos, se les requirió, estoy de acuerdo. Yo sé que son jóvenes con todo el corazón, dispuestos a luchar por una mejor Guatemala, pero por favor, por lo menos que nos indiquen si van a comparecer o si es un documento unilateral. Yo por lo menos no tuve la oportunidad de leerlo. Yo sí suplicaría de que no estoy totalmente de acuerdo en firmarlo, pero sí me gustaría leerlo. Entonces, para que quede todo claro, el documento obra en el expediente. Entonces entiendo que lo vamos a leer para la próxima semana. ¿Sí? Bueno, 1. 2. No me piden que yo les pida a ellos representación, porque casi les puedo decir que no solo aparecen firmas de los muchachos acá. O sea, no quede claro eso, que no se puede. Ahí está el nombre de ellos y las firmas. De eso tampoco, no aparecen, dicen diferentes o número de carnet o identificación de PI tienen que tener. Eso sí lo podemos pedir. Por supuesto. ¿Verdad? Que eso podría ser algo que quede en acta el día de hoy.
y pedirles nada más que identifiquen como estudiantes y de qué universidades son. ¿Sí? Por supuesto. Va, perfecto. Pone para la próxima sesión. De acuerdo. Se pospone entonces para la próxima sesión esto. Bueno. Bueno, yo solo quisiera decir que indistintamente de qué universidad sean los jóvenes, pues en mi caso particular yo igual lo firmaría y no me importaría de qué universidad vengan. Decir que ellos también forman parte de la sociedad civil y me parece muy bien que quieran involucrarse y pertenecer, digamos, tener cierta incidencia de alguna manera con este proceso. Solo eso quería decir. Bueno, quedamos para la próxima semana. Punto 7. El punto número 7 es un oficio sin número de referencia del Movimiento Cívico Nacional, dice, es otro movimiento, mediante el cual considera que los candidatos, en especial la nómina de 6, deben contar con 3 requisitos, aunado el enfoque que se le debe brindar al abordaje de delitos, así también solicitar a los candidatos durante la entrevista que presenten 3 aspectos relacionados al Ministerio Público. Eso es todo, ¿no? Ya previstas. Señor presidente. Bueno, yo creo que aquí sería que se tomarán en cuenta las sugerencias en su momento oportuno. Yo creo que tal vez ahí de repente, no sé si los incluimos nosotros dentro de las entrevistas, algunos de los puntos que se mencionan acá, y si no, que de repente tal vez la Secretaría nos verifica, ¿va? Porque yo creo que también son propuestas pues, válidas, pero no sé, yo creo que ya están incluidas. Sí, las propuestas ya están generalmente incluidas. Sí. Señor presidente, en la solicitud que se formula hace referencia al plan de trabajo que ya le solicitamos, sí, ¿verdad? Y el diagnóstico actual del Ministerio Público y compromiso por escrito para garantizar la autonomía del Ministerio Público, yo creo que pues es implícito, y nosotros algunas de las cosas que señalan aquí pueden ser motivo también de incluirlo en la entrevista. Correcto. O sea, por eso se tomará en cuenta la sugerencia en el momento oportuno, ¿no? Señor presidente, muchas gracias. Siempre en la misma línea, yo creo que estas actitudes hay que pues apreciarlas, porque es evidente el interés de los miembros de la sociedad, y lo que yo veo acá es que tratan como de ayudar proactivamente a esta comisión. Por lo tanto, no obstante lo que ya se propuso, estimo yo conveniente que a través de la Secretaría de esta comisión, primero se les agradezca esa participación, y segundo, lo que usted acaba de decir, señor presidente, que se tomará en consideración sus sugerencias. Muchas gracias. Está bien. Estamos de acuerdo. Oficio 8. Es un oficio solicitando se tome en consideración una propuesta de tabla de gradación para evaluar aspirantes al cargo del fiscal general y jefe del Ministerio Público. Pues este es el movimiento pro justicia, pero yo creo que está en la misma tónica, ¿no? Sí, se tomó en cuenta hoy. La misma tónica.
9. La Contralora General de Cuentas indica que la entidad que representa se encuentra en la mejor disposición de brindar información de los candidatos que la comisión solicite. Bueno, que hay que tomarle la palabra, ¿no? Le agradecemos y vamos a hacerle la solicitud oportunamente. 10, amparo. ¿Así quién? Solo tengo una inquietud, porque quienes actualmente están en el ejercicio de la función pública, ¿cómo van a obtener su finiquito? Porque no pueden. ¿Qué vamos a hacer con esos casos? De los que actualmente, digamos, algún fiscal, o sea, ellos no tienen su finiquito porque están ahí en el ejercicio de la función pública. ¿Qué criterio vamos a tomar nosotros? No hemos hablado de eso, por lo menos dejarlo para una próxima reunión, porque si siguen ahí ejerciendo la función pública no pueden tener su finiquito. Gracias, señor presidente. Eso se discutió la vez pasada y precisamente el doctor Reyes Calderón comentó que el finiquito era cuando se tomara posesión, y yo también hice alusión en cuanto a los funcionarios que todavía están en el ejercicio de su cargo, no se podía obtener un finiquito. Entonces se habló que se iba a hacer constancia a propuesta del licenciado Vidán Ortiz, que se había discutido el punto y solo se iba a pedir informe a la Contraloría de Cuentas en cuanto a sanciones y otras situaciones que tuvieran información la Contraloría. Creo que eso está en Secretaría y en punto de acta. Y es un amparo que presentó el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rural de Guatemala, pero el otro que dice que es decano. Entonces, y la autoridad impugnada es la Comisión de Postulación para la Elección General de Fiscal General. Ahí ese amparo ya se hizo se presentó la respuesta en el periodo de 48 horas que dejan, y hoy están notificando la resolución del juzgado sexto en instancia civil, donde se deniega el amparo provisional solicitado. Se deniega el amparo provisional decretado. Ah, sí, ¿cómo no? Sí, está bien. Les cuento que ese amparo se hizo comparecer, como era contra la comisión, se hizo comparecer a todos los miembros de la comisión y se firmó a ruego, dada la premura del tiempo que dejan. Pero tal vez para futuras o para otras oportunidades que va a haber que actuar, tal vez sería bueno de que aquí se resolviera designar al presidente de la comisión, unificar en el presidente de la comisión la personería de la comisión para intervenir en cualquier actividad jurisdiccional. Sí, yo digo que lo deberíamos de hacer porque no sabemos si. ¿Sí? Entonces, que se unifique en el presidente de la comisión, fulano de tal, la representación legal de la comisión para cualquier acción de índole jurisdiccional, ¿no? ¿Estarían de acuerdo con eso? Para ya no hacer comparecer a los 14, ¿no? En los dos. Ajá. Sí, pues. Está bien. Bueno, ¿estarían de acuerdo en la representación? Ya. Bueno.
Y el último oficio. Ese ya sugiere que se exija la constancia o solvencia o finiquito de la Contraloría General de Cuentas. Señor presidente, solo en ese mismo sentido, la Comisión de Probidad ingresó la misma indicación, ¿verdad? Que se solicite esa constancia, solo para que estemos enterados. Sí, pues, está bien. Bueno, yo creo que ahí terminaríamos la agenda. Señor presidente, con su venia, señor presidente, el doctor Rodrigo Montúfar dejó una nota y me encargó que la leyera, que se incluyera en el punto vario. Indica que en virtud que el doctor César Barrientos, que como fue miembro y presidió anteriormente comisión de postulación, se propone que esta comisión exprese sus sentidas condolencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia con motivo del fallecimiento del señor magistrado. Bueno, eso es para que la comisión... Sí, que quedara en acta. Como punto de acta. Así es, sí. Está bien. Sí, lo aprobamos. Yo tengo una moción también, señor presidente. Tal vez para conocimiento de todos nosotros quisiéramos saber a viva voz del presidente de la comisión si hay o no algún candidato ya inscrito, porque como esto es la secretaría la que lo está manejando, solo por conocimiento de cada uno de nosotros, si hay algún candidato ya que haya presentado algún expediente acá a la secretaría. Miren, hasta el día de hoy, cuando entramos a la sesión, no había ninguna solicitud. Sí, no había ninguna. Sí, ya. Señor presidente, solo una pregunta. La vez pasada se aprobó solicitarle un informe al Congreso con respecto a un presupuesto asignado a las comisiones de postulación. No sé si se obtuvo había alguna sobre preguntarle al Congreso de la República si en qué consistía el presupuesto asignado a las comisiones de postulación. Y en acta se aprobó mandar a preguntar. No sé si ya contestó el Congreso esa solicitud. No se hizo esa solicitud. Yo consulté con algunas de las anteriores comisiones y ellos me indicaron que no había nada ahí relacionado con presupuesto. Y dado que los gastos de la comisión, por ejemplo, los gastos de publicaciones que están previstos, eso los asume cada institución correspondiente, en el caso de nosotros, el Ministerio Público. Entonces, y de ahí los únicos gastos son los de alguna papelería y comida, y más o menos, que ahí se va cubriendo, ¿no? La realidad es que no quise hacer esta solicitud porque todos me indicaron de que no había nada en relacionado con presupuesto. Entonces, fecha para la próxima sesión, señores, seguimos el lunes. El lunes sería en la mañana, 7:30. Lunes a las 7:30 sería la próxima sesión, que ya vamos a tener expedientes, se supone. La Secretaría tiene que iniciar a hacer el listado con un pequeño resumen de expedientes, ¿no?